La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé. Yo te amo. Señor y Dios, yo te doy gracias en esta hora de la mañana. Hoy oramos por la gente que está hospitalizada, Señor. Ayer tristemente vi en las noticias, murieron mamás, que una muchacha dejó 4 hijos sin mamá. Jovencitos de 23, de 25 años. Señor, pedimos, Dios, por el mundo, Señor. Pedimos por todo lo que está pasando alrededor del mundo, tanta muerte, tanto derramamiento de sangre, Señor. Padre, hoy te pedimos misericordia, Dios. La tierra merecería ya hoy mismo, Señor, tu juicio. Sin embargo, dice la palabra que tú eres paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento de la salvación. Ayúdanos a nosotros, Señor, a predicar, ahora más que nunca, Señor, a predicar tu palabra, a no perder el tiempo, Señor, en cosas vanas, en vanagloria de hombres, en vanidades infructuosas, Señor. Ayúdanos a predicar porque estos tiempos que estamos viviendo son tiempos duros, difíciles. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios, a poder ser luz en medio de estas tinieblas y ayúdanos a permanecer firmes, inamovibles en Cristo Jesús, siendo portadores de vida y no de muerte, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Yo te amo por la paz que tú me das, de tu mano recibo seguridad. Hoy quiero compartirles una palabra y bueno, de manera humilde yo quiero darles un mensaje en esta hora de la mañana, algo que a mí personalmente me ha impactado, algo que ha formado mi carácter, ha formado mi vida y es hacer a un lado las excusas, sacar a un lado los pretextos, sacar a un lado las justificaciones para no hacer algo. La obra del Señor toca seguir hacia adelante. Y recuerdo yo, hace 5 años atrás, cuando comenzamos la obra ahí en el barrio San Nicolás, vino una palabra, yo le estaba preguntando al Señor, cuando tuvimos el local nos lo entregaron, estaba vacío, no había nada, no había sillas, no había cable, no había micrófono, no había un televisor, no había nada. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero saber si esta es tu voluntad o no. Yo quiero saber, Señor, si tú vas a estar conmigo o no, porque de hecho no quiero emprender una obra que sea solo por el capricho del hombre. No quería que fuera mi intención, no quería que fuera mi voluntad. Uno a veces tiene buenas intenciones, tiene buenas motivaciones, pero termina haciendo algo malo. Decimos en Colombia la embarra, termina haciendo algo incorrecto. Yo no quería hacer eso, yo no quería emprender una obra que supuestamente, entre comillas, iba a ser de Dios, pero que terminara mal. No quería eso, no quería mi fracaso ministerial, no quería el fracaso de mi esposa, no quería el fracaso de los hermanos que iban a creer en ese sueño y tenía muchísimo miedo. Yo debo confesarles a ustedes que tenía demasiado miedo, tenía miedo, el miedo que da lo nuevo. Cuando una persona por primera vez experimenta algo nuevo, siente temor, no lo conoce, no lo maneja, no lo domina. Yo había sido oveja por muchos años, pero nunca había sido pastor, a pesar de que Dios durante muchos años me había llamado, tenía ese llamado, pero no había salido, digámoslo. Tenía la parte teórica, pero no tenía la parte práctica y tuve muchísimo miedo, pero no dejé que el miedo me paralizara. Y yo le quiero decir a usted, querido amigo, querido oyente que nos escucha, no dejes que el miedo te robe los sueños. No dejes que el miedo te detenga, no dejes que la incertidumbre del mañana te mine la fe.
Hay cosas que nosotros no conocemos. Hace 5 años atrás, si tan solo Dios me hubiera dado una visión, un sueño, que me hubiera visto 5 años después sentado en un micrófono en una emisora, o me hubiese dado un sueño mostrándome cómo está la iglesia hoy, pues hubiera sido muy fácil que Él me hubiese mostrado un sueño y yo hubiese creído simplemente porque hubiese visto algo, pero allí no hubiera operado la fe. Dios a veces no nos muestra a nosotros el panorama, ni siquiera el panorama completo, no nos muestra una fracción del panorama, no nos muestra nada, porque Él quiere que nosotros, ¿qué? Creamos. Hace 5 años atrás no había ninguna certeza, solo había un hombre, una mujer, hablando de mi esposa y hablando de mí, que queríamos hacer la voluntad del Señor. Y yo le dije, Señor, ok, nos ofrecieron un local, no nos van a cobrar por este local 6 meses, creo que esto viene de Dios, pero tengo miedo, Señor. Pero no quiero que el miedo sea más grande que mi fe. No quiero que el miedo me paralice. No quiero que el miedo me impida no hacerlo. Y créame que por mi mente pasó la idea cuando aquella persona que yo bendigo de manera permanente en mi vida, me dijo, toma las llaves del local. Yo siento de parte de Dios que aquí debe haber una iglesia. Yo tuve las ganas, y yo lo hablo con mucha honestidad, de devolverle las llaves y decirle, ¿sabes qué? No me siento capacitado, no me siento capaz. Pero fui a Dios, fui al Señor, oré a Dios y le dije, Señor, yo quiero saber si esto es tuyo o no. Y Él me dio una palabra que quiero compartirles a ustedes. Es una palabra que marcó mi vida y está en el libro de los Hechos. Vamos a leer primero Hechos capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver Hechos 4:4. Dice la Biblia así, quiero leerla para darle gloria y para darle honra a nuestro Señor a través de su palabra. Hechos capítulo 4, versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. La iglesia estaba creciendo. Recuerde que Pedro y Juan predicaban la palabra y ellos comenzaron a predicar y la primera vez que ellos predican, la Biblia dice que se añadieron como 5,000 personas. Llegaron un número de personas, 5,000. Luego se añadieron por allá 3,000. La iglesia en días pasó de ser 12 discípulos, porque ya habían nombrado a Matías como reemplazo de Judas, a ser una iglesia de miles. Y esta gente tenía una característica. Dice el versículo 5. Aconteció el siguiente día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Trajeron a Pedro, trajeron a Juan, y siempre cuando uno quiere emprender algo, se va a levantar ese Anás, ese Caifás, que te va a cuestionar. Ese Anás que te dice, ¿con qué autoridad tú vas a hacer esto? Hay gente que te va a decir, ¿y cómo vas a ser pastor? ¿Con qué autoridad? ¿Y con qué autoridad vas a emprender ese negocio? ¿Y con qué autoridad te vas a casar? ¿Y con qué autoridad vas a emprender el estudio? Hay gente que siempre va a cuestionar tus sueños. Dice el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quienes Dios resucitó de los muertos, por él, en este nombre, está en vuestra presencia este hombre sano. Él comienza a decir, nosotros estamos predicando en el nombre de Jesucristo, el que ustedes mataron. O sea que si a Jesucristo lo mataron, a Pedro y a Juan los podían matar en ese momento. Pero yo noto un Pedro lleno de coraje. Yo noto un Pedro lleno de valor, no un valor normal. Vuelvo y le digo, yo tenía miedo. Pero el miedo no es de Dios. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu de temor. El temor lleva castigo. Así que Pedro se para enfrente de gente que acaba de matar al maestro. Acaba de ocurrir más o menos unos 50, 60 días atrás. Había muerto el Señor Jesús y Pedro tiene el coraje, tiene la valentía de pararse a defender su sueño, de pararse a decirle, mire, yo tengo toda la autoridad porque me la dio Jesucristo, el mismo que ustedes acaban de matar,
pero el mismo que el Dios Todopoderoso acaba de resucitar. Y dice el versículo 11, este Jesús, está hablando Pedro, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Él está diciendo a ellos en la cara, ustedes lo reprobaron, ustedes desecharon al Hijo de Dios, ustedes desecharon al Salvador, pero les quiero contar, ese aquel que ustedes desecharon viene a ser el fundamento más importante de toda la historia de la humanidad. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, mire qué vieron en ellos, denuedo. La palabra denuedo es convicción. La palabra denuedo es poder. Por eso cuando usted le predique a alguien, dígale, Espíritu Santo, dame denuedo, dame convicción, dame poder, dame sabiduría, Espíritu Santo. Y esta gente vio a Pedro con tanto denuedo y a Juan con tanto denuedo que sacaron esta conclusión. Mire lo que dice el versículo 13. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Quién era Pedro? Un pescador. ¿Quién era Juan? Un pescador. Y estos hombres estaban tan llenos de Dios que se pararon enfrente de la crema innata de la sociedad en Israel, de los sumos sacerdotes, de la gente que conocía las leyes, que conocía la palabra mejor que cualquiera, pero se pararon a hablarles con tanto poder, con tanto denuedo, que ellos entendieron que a pesar de que eran del vulgo, era gente vulgar, de gente común y corriente, gente como nosotros, y a pesar de que no era gente estudiada ni preparada, notaron que algo estaba pasando en ellos y se maravillaron. Y dice el versículo 13, y le reconocían que habían estado con Jesús. Volvemos al inicio. Esta gente dijo, verdaderamente estos fueron discípulos de Cristo, porque se parecen a Cristo. El cristiano moderno hoy tiene que hablar como hablaba Jesús. El cristiano moderno tiene que ser una imagen de Jesús en la tierra. Pero ¿qué pasa muchas veces? Tú tienes un sueño y llega alguien y te lo aplasta. Llega alguien y te lo destruye. Llega alguien y lo cuestiona. Llega alguien y siembra duda. ¿Y sabes qué? En vez de surgir un cristiano de imagen de Cristo, un semejante a Cristo, que diga, vamos a luchar, esto se puede, aunque ustedes lo quieran destruir, esto lo va Dios a respaldar. Aunque a veces eso debería de suceder, pasa lo contrario. Me encuentro con gente que sencillamente renuncia a sus sueños porque alguien les dijo que no podían. Alguien les dijo, no vas a poder. Alguien le dijo, no es posible. Alguien le dijo, ¿quién va a ir a ese lugar? Alguien les dijo, ¿quién va a comprar esa mercancía? ¿Sabe que mirando 5 años atrás, este viernes celebramos 5 años, cuando comenzamos la obra en San Nicolás? Vino mucha gente a mí, no para animarme, no para decirme que se podía, no para decirme que Dios estaba conmigo, sino para cuestionarme y para desanimarme. De hecho, les quiero contar algo. La iglesia queda en el centro de Cali. Y en el sector donde la iglesia se estableció, 5 años atrás, cuando llegábamos al culto, en el andén de enfrente, en la acera de enfrente, se hacían prostitutas y travestis. Ellos se hacían ahí. Era su lugar de prostitución. Habían enfrente de la iglesia 2 amoblados o residencias o moteles, como usted le quiera llamar, pero no moteles lujosos, sino de mala muerte. Cuando llegamos a la iglesia, hace 5 años atrás, en toda la esquina de la iglesia, a unos cuantos locales de donde estábamos, había un edificio abandonado y ahí consumían drogas y ahí convergían todos los drogadictos del sector. El panorama no era alentador. Y comenzaron voces a decirme, ¿quién va a ir a ese sector? Y hubo gente que me decía, si tú estableces la iglesia en otro barrio, yo voy. Yo quiero estar contigo, pero en otro barrio. Yo quiero seguirte, pero en otro lugar. Pero era allí donde Dios tenía que probar mi carácter y tenía que probar mi fe en medio de la dificultad. Y yo he podido tener excusas para no servirle a Dios. De hecho, yo comencé sin un sueldo. De hecho, yo comencé sin apoyo. Yo tengo una cobertura y un pastor al cual quiero muchísimo. Pero lo único que mi pastor me sembró fue un letrero. El pastor no me dijo, hijo, te vamos a dar un sueldo para que te dediques tiempo completo a la iglesia. ¿Y sabes qué hacía yo? Y lo hice por años. Trabajaba en mi negocio
Y después de trabajar horas en mi negocio, me iba para la iglesia. Me iba a atender la iglesia. Y trabajaba todos los días, incansablemente. Y luego corría a la iglesia, corría a abrir la iglesia, corríamos a orar, corríamos a ayunar, al culto. Y nunca tuve una excusa de decirle: Señor, no veo nada y no quiero seguir. Porque le quiero decir que hay mucha gente que no alcanza los sueños porque les falta ese denuedo, les falta esa pasión, esa convicción. Yo noto a Pedro y a Juan convencidos. Eran gente sin estudio, eran gente sin preparación, era gente del vulgo, era gente normal, natural, era gente anónima, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Hubo gente que trató de desanimarme, hubo gente que trató de decirme: ¿por qué no le cambias el horario al culto? Yo le oré a Dios y Dios me dice: hazlo a las 8 de la mañana. Yo dije: Dios mío, a las 8. Y había gente que me decía: no, colócalo a las 10, y si lo pones a las 10 yo iré. Pero yo quería y quiero hacer la voluntad del Señor, y entonces no me dejé mover por eso. Y dije: el que va a llegar, llegará, así sea a las 8, o sea a las 7, o sea a las 10, llegará. No dejes de pelear por tus sueños, aunque haya gente que te desanime. Recuerdo que vino una vez alguien enviado por una iglesia. Lastimosamente entre las iglesias cristianas a veces hay una rivalidad. Me mandaron a alguien a cuestionarme que yo por qué estaba allí, que de dónde era pastor, que de dónde había estudiado, hacerme sentir menos. ¿Sabe qué? Yo soy un hombre como Pedro. Yo soy un hombre del vulgo. Yo soy un hombre sin letra. Pero ¿sabe qué? Yo soy como Pedro, un hombre que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y no me dejé amilanar, tal vez por pastores que han hecho doctorados en teología, que tienen mucho más conocimiento y mucho más bagaje en el asunto. Yo le dije al Señor: Señor, yo solo soy un burro que habla cuando tú quieras que Él hable. Y hasta el día de hoy, 5 años después, sigo siendo un burro que habla. Solo soy un instrumento del Señor. Pero mucha gente tiene sueños y los abandona porque viene el diablo y los cuestiona. Es que tú no has estudiado, es que tú no has hecho una carrera, es que no tienes una universidad, es que te falta esto, es que te falta lo otro, es que te falta dinero. Mire, Dios sabe. Nosotros teníamos 2 negocios y uno de mis negocios, apenas comenzó la obra, se me quebró, se me vino a pique. Entendí que era Dios que no quería que yo estuviera tan ocupado, pero era un negocio que me daba mi sustento. ¿Y sabe qué pasó? Poco a poco hasta mi propio sustento se vio afectado por servir al Señor. Pero yo le dije al Señor: voy a seguir hacia adelante, Señor, pase lo que pase. Ahora, ¿qué pasó con Pedro y con Juan? Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar, no lo podemos negar. Mire el plan. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué tenía Pedro en su corazón? Convicción, hermano. Convicción. Dice que los amenazaron para que no hablaran más de Jesús. Esta gente, les recuerdo, habían matado hace casi 2 meses atrás a Jesús. Lo habían despedazado en la cruz. Y Pedro y Juan no tenían miedo. Pedro le estaba hablando a Caifás, a Anás, a la gente que había estado allí,
la gente que había conspirado en la muerte del maestro. Y Pedro no tenía miedo y le dijeron, cállate, no vas a hablar más de Jesús, no vas a seguir. Y Pedro, ¿qué dijo? Yo no puedo obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios. Y dice el versículo 21, en ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Sabe esto? Ellos buscaron cómo castigarlo y no encontraron, pero los amenazaron. Mucho cuidado con seguir predicando de Jesús. Pero Pedro y Juan y los demás estaban llenos de Dios. Y yo quiero decirte, lucha por tus sueños, lucha. Satanás cruje los dientes cuando ve un cristiano determinado. Satanás cruje los dientes cuando ve un cristiano decidido, cuando ve un cristiano que va a avanzar y va a pelear por su bendición. Y yo quiero decirte, 5 años no han sido fáciles, han sido años de batallas, de luchas, donde el diablo nos ha dado una bofetada, pero nosotros le hemos devuelto 2. 5 años de creer, 5 años de no ver nada tal vez en determinados momentos, pero decir, Señor, aunque no lo vemos, por la fe lo creemos. Ahora, ¿esta gente qué hizo? ¿Se dejaron intimidar? No, siguieron hacia adelante. Acompáñeme por favor a Hechos, capítulo 5, versículo 17. Dice, Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Por qué? Porque si usted lee el capítulo 5, desde el 12, estaban ocurriendo señales, maravillas, prodigios. Los enfermos eran sanados. Mire, era tan tenaz lo que estaba pasando aquí. Léalo desde el versículo 14, por favor. Y los que creían en el Señor, Hechos 5:14, aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus, y todos eran sanados. Mire el avivamiento, hasta la sombra de los apóstoles sanaba. Y la gente, cuando venía Pedro caminando, le ponían ahí los enfermos para que la sombra los sanara. Es una cosa loca que produce una persona que le cree a Dios. ¿Qué tenía Pedro extraordinario entre tú y yo? ¿Qué había entre Pedro, entre tú y yo? ¿Qué comparación entre nosotros con Pedro? Pedro era normal, Pedro no era nadie extraordinario. Pedro era un hombre temperamental, iracundo, que se equivocó no sé cuántas veces como lo hacemos tú y yo. Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Entonces todos los de la secta de los saduceos, que eran los de la élite, los fariseos eran los populares, pero los saduceos eran los religiosos ricos, conspiraron contra Pedro, se llenaron de celos. Versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándoles, dijo: id, puestos en pie al templo, anunciad al pueblo todas las palabras de la vida. Los meten a la cárcel, pero Dios manda un ángel y los saca. Y el ángel, ¿qué les dice? Vuelvan a predicar. ¿A dónde? Al templo. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie en las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia a los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron al concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre?
Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo quiero decirte esta palabra. Eso me lo habló el Señor, me dijo: es necesario obedecerme a mí antes que a los hombres. A veces la gente renuncia a un sueño por hacerle caso a las personas. A veces la gente no avanza en su vida porque se dejó desanimar por la voz de una persona cuando Dios te había dicho: yo estaré contigo, yo te bendeciré, yo te engrandeceré, yo te pondré por cabeza y no por cola. Pero decidiste creerle al hombre. Pero Pedro le dijo: ustedes me mandaron estrictamente y me amenazaron y me intimaron para que yo no hablara del Señor, pero obedeceré primero a Dios que a ustedes. Si hubiera sido caleño, había dicho: y pónganla como quieran. ¿Usted cree que ese Pedro tenía miedo de morir? En absoluto. Pedro estaba lleno de Dios. Y te quiero decir, para lograr alcanzar tus sueños, solo lo lograrás si te llenas del Espíritu Santo, porque Él será tu fuerza, tu motor, tu impulso para levantarte cuando no quieras, para hacer las cosas cuando tengas desánimo. Él será tu fuerza en medio de la debilidad. Él será tu fuerza en medio del quebrantamiento, en medio del dolor. Yo he vivido momentos de quebranto, de dolor, donde Dios me dice: llora unos minutos, pero sécate las lágrimas, párate y sigue hacia adelante. ¿Sabes qué palabra le dio el rey David a su hijo Salomón? Cuando David iba a morir y le iba a heredar el trono, le dijo: sé hombre. Esa es la palabra que le dio David: sé hombre, porque para ser rey necesitas ser varón, ser hombre, no una niña, no un cobarde, no un débil, no una persona que se justifique, no una persona que a toda hora saque argumentos, pretextos y excusas. David le dijo: sé hombre. ¿Sabe? Pedro les da un discurso a esta gente de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo estaba siendo exaltado sobre todo Jerusalén. ¿Sabe qué? Esa gente escucha a Pedro, un hombre sin letra, hablando con tal sabiduría que ellos saben que esto no viene de la tierra. Y mire lo que dice el versículo 37. Después de este se levantó Judas Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, Pedro está haciendo un recuento de varios acontecimientos. Y cuando ellos escuchan esto, hay un hombre que escucha lo que se está hablando aquí y le habla a los sacerdotes y le dice esto. Él le cuenta primero de lo que ha pasado, que ellos han perseguido y esta gente se ha dispersado. Y mira lo que dice el 38. Ahora os digo, apartaos de estos hombres. ¿De quiénes? De Pedro, de Juan, de los apóstoles. Y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mire lo que estaba diciendo uno de ellos. Dejémoslo. Porque si esta obra que ellos están emprendiendo es de hombres, se va a desvanecer. Pero mire lo que dice el versículo 39. Y esta fue la palabra específica, el 38 y el 39, Dios me la dio. Si la obra que tú vas a emprender es de hombres, se desvanecerá. Versículo 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Sabe? Pedro les habló a ellos y se levantó uno de ellos y les dijo: si es, dejémoslos, no nos metamos más con ellos, porque tal vez esta obra es de Dios. Si esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podremos destruir, porque lo que es de Dios nadie lo podrá destruir. Escúcheme, si usted tiene un sueño, si usted tiene una meta, si usted tiene una misión que es de Dios, que viene de Dios,
nada la podrá destruir. Si esta emisora es de Dios, nada la podrá destruir. Si la iglesia donde tú estás es de Dios, nada la podrá destruir. Si tu hogar, ahí está Dios, nada lo podrá destruir. Y este hombre le dice, ¿qué tal que seamos hallados luchando contra Dios? ¿Quién puede pelear con Dios y vencerle? Hace 5 años atrás, yo no tenía ni idea todo lo que iba a pasar hasta ahora. No tenía la más mínima idea. Pero le dije esto al Señor. Recuerdo que hice una oración muy simple, pero muy profunda. Le dije, Señor, lo que le dijo Salomón a Dios antes de reinar. No sé ni cómo entrar, ni cómo salir delante de este pueblo tan grande. Y le pedí a Dios sabiduría. Y le pedí a Dios entereza, carácter, determinación. Le dije, Señor, y les confieso algo, yo le dije, Señor, lo voy a intentar 6 meses. Y si en 6 meses no ha pasado nada, Señor, yo entrego las llaves, cierro la puerta, levanto mis manos al cielo y le digo, Dios, lo intenté. No podrás decirme nunca que no lo intenté. ¿Sabe qué fue lo más chistoso del asunto? Que en 6 meses no habíamos crecido. En 6 meses nada extraordinario había pasado. Pero no fui capaz de cerrar y decir, Señor, lo intenté. Le dije, Señor, intentémoslo otros 6 meses más. Y ya vamos en 5 años. Yo quiero decirte, pelea por tus sueños. Si ese sueño es de Dios, nada lo podrá destruir. Si ese sueño viene del diablo o es tuyo, si eso es de hombres, si tú estás edificando algo de hombres, sencillamente eso se desvanecerá. Se desvanecerá. Yo entendí que el Señor trabaja con gente determinada. Gente que no saca excusas. Recuerde que en la parábola de los talentos, el único que no ganó nada fue el único que se excusó. Utilizó excusas para justificar su mediocridad. Él fue el único que dijo, Señor, tuve miedo de ti porque eres un hombre severo, enterré el talento. El único que se justificó. El que se justifica no avanza. Quiero decirte, pelea. Cuando llegamos hoy al sector de la iglesia, ¿qué pasó con los travestis? ¿Los amamos? No les hicimos la guerra, no les dijimos que estaban endemoniados. Los amamos, los abrazamos, los acogimos. De hecho, 2 de ellos se llegaron a congregar con nosotros. ¿Qué pasó con los amoblados, con los burdeles esos? Oramos, cambiaron de dueño, uno se acabó, el otro cambió de razón social. ¿Qué pasó con la esquina donde consumían droga? La compraron, la construyeron, la hermosearon. ¿Qué produce eso? Cuando una obra es de Dios, nadie la podrá destruir. Nadie podrá tumbar lo que Dios levante. Nadie podrá cerrar lo que Dios abre. Nadie podrá destruir lo que Dios ha construido. Bendita y alabada sea la hora en que nosotros hace 5 años a Dios le dijimos, Señor, somos gente, Señor, como Pedro. Somos del común y corriente, no tenemos nada extraordinario, somos anónimos. Pero ¿sabes qué, Señor? Queremos hacer tu voluntad. Y no nos vamos a dejar amilanar. Y no nos vamos a dejar intimidar. Y no nos vamos a dejar cuentear por las voces del diablo, por las mentiras del diablo. Bendita sea esa hora en que tomé las llaves en mi mano y le dije, Señor, lo voy a intentar. Y yo quiero decirte esto, no desaproveches las oportunidades que Dios te da. No las desaproveches. Un día
cuando llegues a viejo, un día tal vez cuando llegues al reino de los cielos, me parecería supremamente lamentable que Dios venga y te muestre y te diga, mira hijo, todo lo que tenía para ti, si tan solo te hubieses esforzado. El reino de los cielos, desde Juan el Bautista, dice la Biblia, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto no es fácil, esto cuesta, hermano, esto no es sencillo, pero Dios te puede dar el valor, la determinación y la fe que necesitas para conquistar lo que sea, lo que sea. Hoy le damos la gloria solo a Él, a Dios, por 5 años. Entonces imagina de persecución, de guerra, de enemigos gratuitos, de escasez, de tantas cosas, pero que eran necesarias vivir para llegar hoy hasta donde estamos en este momento para la gloria del Señor. Quiero decirte con todo mi amor, si Dios lo hizo conmigo, que soy un burro que habla, lo podrá hacer también contigo. No te limites, no te sientas menos. Si el Señor está contigo, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Padre, hoy te doy muchas gracias por todo lo que nos has dado a lo largo de 5 años. Me tomaría más que unos minutos para agradecerte por cada situación. Yo te agradezco, Señor, por los momentos difíciles, porque ya tú tenías una respuesta para cada uno de esos momentos. Hoy te doy gracias, Señor, porque esta obra podemos decir que es tuya, porque ha permanecido. Y todo aquel que se levantó a tratar de destruirla, peleó contigo y no con nosotros, Señor. Muchísimas gracias te doy por cada oyente. Te damos la gloria, Señor, y preparamos nuestros corazones para este 5º aniversario. No celebramos la victoria de un hombre, celebramos la victoria de Jesucristo sobre el barrio San Nicolás y sobre la tierra. A los apóstoles los quisieron matar, quisieron callar tu nombre, que tu nombre no fuera exaltado ni predicado, pero esta gente tenía valor. Y por causa de estas personas valientes es que hoy tenemos acceso a la palabra. No fueron cobardes, no fueron miedosos, no fueron gente de excusas, no fueron gente que se justificaban para no hacer la obra. Ayúdanos a ser buenos imitadores de Cristo y que nuestra boca no cese de hablar de ti, aunque se levante cualquier tipo de amenaza. Yo te agradezco, Señor, y a ti damos toda la gloria. Te pertenece a ti, de ti vino el favor y a ti regresa la gloria y la honra.